Buenos días con todas y todos. Les quiero agradecer por su asistencia presencial, también virtual. Y también les quiero dar una cálida bienvenida al inicio del seminario Devolver la polis de la ciudad, en donde de manera general buscamos analizar y reflexionar colectivamente acerca del comportamiento político de los gobiernos locales y también de las ciudades, ¿no? Para esto contamos con la presencia de cuatro ponentes y una moderadora, todos y todos con amplia trayectoria al respecto del tema. Antes de iniciar esta mesa temática dedicada hoy a los gobiernos locales de izquierda, les quiero presentar al coordinador general del seminario y también a la moderadora. Bueno, como coordinador general tenemos al arquitecto Fernando Carrión, profesor emérito y académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador. Fernando fue, entre otras cosas, director de planificación del municipio de Quito, presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, OLACHE, y concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Su experiencia abarca las temáticas de centros históricos, desarrollo y políticas urbanas, seguridad ciudadana y violencia, entre otros. De igual manera, quiero presentarles a nuestra moderadora del día de hoy, la doctora Carolina Curval. Carolina es PhD en ciencia política por la New York University, donde también obtuvo su masterado en la misma disciplina. Sus áreas principales de investigación son la política comparada, la economía política y la política latinoamericana. En su tesis doctoral abordó la relación entre la estabilidad política y la participación política en 19 países latinoamericanos desde la independencia, ¿no? Basándose en una base de datos original y análisis estadístico. Sus investigaciones han sido publicadas por la Oxford University Press y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, entre otros. Ahora, sin robar más tiempo, les dejo primero con Fernando y luego con Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo cordial a todas las personas que se encuentran aquí en sala, como también en términos virtuales. Este seminario nace de algunas discusiones que tuvimos en marzo de este año en la Ciudad de México, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, donde hicimos un coloquio para discutir el énfasis que veíamos que se estaba produciendo en términos políticos de derecha en las ciudades de América Latina. Y a partir de eso surgió justamente la necesidad de hacer ya no ese coloquio que está a punto de salir ya del libro, sino este seminario. Este seminario tiene antecedentes importantes, como por ejemplo que hasta el año 1985 solo 7 países de América Latina elegían autoridades locales, que desde el año 97, 1997, cuando Ciudad de México y Buenos Aires eligen sus jefes de gobierno locales de estas ciudades, pues se cierra ese ciclo y se abre ya de forma explícita la elección popular de alcaldes. Esto hace que efectivamente en las ciudades haya una representación política y que sea necesario o interesante pues empezar a debatir cuáles son las características que estas formas de representación política tienen. Por eso hemos organizado este seminario que va a tener 15 sesiones. Vamos a discutir más o menos 25 ciudades bajo el siguiente enfoque. Uno primero que veremos las ciudades que han tenido cierta estabilidad con los gobiernos de izquierda, que vamos a ver el día de hoy, para ver qué características tienen esas políticas. Luego vamos a tener, lo contrario, los gobiernos de derecha que Poli ha venido planteando. Y luego vamos a tener también de forma alterna ciudades donde han habido gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Es el caso de San Pablo, que es una muy interesante. Empezó esta tendencia en general en América Latina con el PRI a la cabeza, con Luisa Erundina, y después ha habido gobiernos de izquierda, pero también de derecha. Y algo parecido ha ocurrido con Lima, que es un caso también espectacular, porque Lima empezó también esta tendencia en el año 84 con un primer alcalde de la izquierda y después, finalmente, el quinto día lo que haremos es un análisis transversal para ver qué características tienen los gobiernos locales de las ciudades, términos de izquierda y de derecha. Esperamos que como resultado de este seminario, de estas 5 sesiones que vamos a tener,
podamos publicar un libro de tal manera de tener una memoria de todo el proceso, pero además de eso, de generar un nivel de influencia aún mayor para que el debate de las ciudades recupere la lógica de la polis. Por eso es que el seminario tiene el nombre de volver la polis a la ciudad. Es decir, empezar a verle a la ciudad desde el ámbito de la política. Así que simplemente esto es lo que quería decirles. Agradecer a Urbistic, la alianza interuniversitaria que tenemos formada desde el año 2020, en la que están la universidad, una universidad de España, New School de Nueva York, en los Estados Unidos, está Flaxo Ecuador aquí, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tenemos dos universidades en México, la UAM y la UNAM, y dos universidades argentinas como son el caso de la Universidad Nacional de Córdoba y la UBA de Buenos Aires. Probablemente plazo relativamente corto, abrimos las universidades porque Urbistic ya ha sido reconocido legalmente su personería jurídica, entonces esto nos permite desarrollar este tipo de actividades. Entonces, por un lado es organizado por Urbistic y por otro lado, pues con el apoyo de Flaxo Ecuador. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y esperemos que los debates que tengamos sean fructíferos para entender aún más nuestras ciudades. Carolina. Bueno, gracias Fernando. Extiendo el agradecimiento a esta invitación, también en nombre del Departamento de Estudios Políticos que integra nuestro profesor Fernando Carrión para darnos un espacio y ser parte de este gran proyecto que está realizando Urbistic en términos de poner sobre la palestra debates tan importantes en el contexto global en el que vivimos hoy y también felicitar la altísima productividad de la red. Entonces, sin más, quisiera presentar a nuestro primer ponente, Salvador Esqueloto, que es arquitecto y docente universitario uruguayo, nacido en Montevideo. Tiene una trayectoria académica de más de 40 años con docencia en pregrado y posgrado, trabajos de investigación y publicaciones tanto en Uruguay como en el exterior. Fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, coordinador de programa en Oficina del Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, director nacional de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y director de Planificación en la Intendencia de Montevideo. Asimismo, actuó como asesor, jurado, consultor y proyectista en urbanismo y ordenamiento territorial, habiendo obtenido premios y reconocimientos nacionales e internacionales, dirigiendo y coordinando equipos interdisciplinarios. Actualmente dirige la maestría en ordenamiento territorial y desarrollo urbano en la FADU y fue candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio en 2025. Sin más, Salvador, te damos la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Carolina, y agradezco también a Mario Sebastián, a Fernando, la invitación y a la red Urbistic. Trataré de ser lo más escueto posible en este relato. Es un relato básicamente cronológico que voy a hacer con alguna reflexión más conceptual y que incursionaré muy poco en los temas urbanísticos y quizás un poco en el ejercicio ilegal de la ciencia política, haciendo algún comentario de contenido politológico o político. Voy a compartir una presentación, espero que se vea. Sí. Bueno, esta es una de las primeras planimetrías de Montevideo, que es una ciudad de tardía fundación colonial por parte del Reino de España, que está cumpliendo 300 años de su proceso fundacional. Es la capital más austral de América del Sur. Y Montevideo forma parte de un sistema urbano nacional y particularmente de la red urbana sur del territorio del Uruguay, que acá vemos una ventana que está muy influenciada también por Buenos Aires y su área metropolitana. Este es el Montevideo real, que trasciende su límite administrativo.
Aquí lo vemos en su región metropolitana. Bien, y le presento a Montevideo en el contexto del país. Somos un país con una población bastante pequeña, que no llega actualmente a los 3,5 millones de habitantes. Y vemos cómo en los censos modernos, desde 1908 hasta el año 2023, Montevideo ha tenido una prevalencia, formando una estructura macrocefálica, pero persistentemente desde el año 63 viene perdiendo participación dentro de la población, viene disminuyendo incluso en términos absolutos de población en los últimos años, si bien la región metropolitana sí, no tengo datos aquí, no los traje de la región metropolitana, sigue creciendo y concentra más del 65% de la población. Hoy Montevideo está por debajo del 40%. Acá vemos algunas imágenes de Montevideo y este es un homenaje a Fernando y a la selección de Ecuador que clasificó para el Mundial, igual que la de Uruguay. Este es el Estadio Centenario donde juega nuestro equipo nacional. Pero Montevideo, además de ser una bellísima ciudad, es una ciudad desigual como todas las de Latinoamérica y tiene una planificación que justamente es resultado de este proceso político de gobiernos de izquierda que tiene su origen en procesos muy largos, casi un siglo y medio, pero que en los años 60 y 70 tuvo que ver con conflictos sociales en los cuales los movimientos sociales y la izquierda tuvieron una presencia muy importante, perdón. Y sobre todo, voy a ir muy rápido, luego de una larga dictadura de 12 años, de la transición política iniciada hacia principios de los años 80 y concretada en la elección de 1984, donde se retorna a la democracia, en la cual los movimientos sociales y la izquierda tuvieron una participación muy importante y sobre todo en Montevideo. Estamos hablando de los movimientos más clásicos, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y las organizaciones cooperativas. En este momento cabe destacar una particularidad del Uruguay, es que desde el año 71 la izquierda, que había sido testimonial, se aglutina con un amplio espectro de alianzas en un frente no solo electoral, sino también político, cuyo líder es el general Líber Seregni, un general retirado, vinculado hasta ese momento al ala ballista del Partido Colorado, preso político durante 12 años. Y aquí vemos el momento de un cambio cualitativo, la elección del año 89. Y esto es la campaña del doctor Tabaré Vázquez a la Intendencia de Montevideo, en la cual sale electo. Aquí vemos a Tabaré, a su señora, al general Seregni, encabezando una campaña que se hizo caminando Montevideo, realizando caminatas. Y allá, si alguien me puede reconocer, estoy acompañando esa movilización. Igual que en este lugar, en el momento previo a la elección del año 89. Así como Tabaré Vázquez fue una figura central en esa campaña, lo había sido Mariano Arana, candidato en el año 84 y luego intendente durante 2 periodos. Pero esa situación, porque la izquierda votaba mucho mejor en Montevideo que en el resto del país, por razones, diría, sociológicas, porque el voto a la izquierda que fue creciendo de un 20% hacia un 30 y algo por ciento en forma gradual, se concentraba en la clase obrera tradicional, en los trabajadores del Estado, en los asalariados y sobre todo en las capas medias intelectuales urbanas. Esto se fue expandiendo hacia sectores vinculados a la pobreza urbana.
y tuvo mucho que ver con la experiencia de la Intendencia de Montevideo, y esto llevó al poder a Tabaré Vázquez como presidente en el año 2004, luego a José Mujica. Esta es la celebración de la victoria electoral, la noche de la victoria electoral de José Mujica en la Rambla de Montevideo, y posteriormente a Tabaré Vázquez, lo cual dio tres ciclos, tres elecciones seguidas de gobierno de la izquierda. Acá solo mostraré los datos de la elección de Montevideo. En el año 84 gana el Partido Colorado por un estrecho margen al Frente Amplio. Ahí está en color amarilla. En ese año, en el 89, en el 94 y diría en el 2000, tenemos un esquema de tercios. Los dos partidos históricos del Uruguay, el Colorado y el Nacional, partidos de centro derecha, de amplio espectro, se habían distribuido buena parte del electorado, pero ya empezaba a aparecer un tercer actor, sobre todo en Montevideo. Eso permitió lo que yo llamé en algún momento, en el año 89, que por el ojo de una cerradura o por una fisura se colara a la izquierda del gobierno y fuera la primera experiencia en el Uruguay de un gobierno que no fue ni del Partido Colorado ni del Partido Nacional. Con un 34,6% de los votos. Y ahí aparece un actor que después va a ir como perdiendo peso, el Partido Independiente, que se desgaja del Frente Amplio. O sea que ahí ya vemos que hay una tendencia de una izquierda o centro izquierda que va creciendo significativamente. Esta primera experiencia exitosa es repetida en el 94, en el 2000. Va creciendo la votación al Frente Amplio, que luego alcanza una hegemonía muy importante. La reelección de Mariano Arana es con 56, casi con 5% de los votos, y al final de su mandato, el doctor Ricardo Ehrlich alcanza casi el 60, 58,5 de los votos. Decía, esa primera etapa, que yo la marco ahí, primero transición democrática, luego primera etapa de 3 gobiernos de 15 años, ¿no? Desde el 89 hasta el 2005, está marcado por una contraposición de modelos. En Montevideo gobierna la izquierda y en el país gobierna la centro derecha. Recién en 2005 se gana el gobierno nacional, y ahí hay tres periodos continuos de gobierno del Frente Amplio que los denominamos el ciclo progresista, que duraron hasta 2020. Y luego entramos en una fase diferente, muy alineada con la historia y el contexto político de América del Sur particularmente, que es el regreso de un gobierno de derecha en lo nacional y la convivencia entonces de signos distintos, Montevideo, país. Marco dos circunstancias importantes. El año 2010, por un descontento del electorado frente al amplista, hay casi un 15% de votos anulados y en blanco, cosa que se repite con menor proporción en el 2025. Bien, ¿cuáles son los cambios que introduce la izquierda en Montevideo? Ya lo mencionó Fernando. Una de las cosas que miramos en el año 89, una izquierda que tenía un discurso muy clásico, mirado en las estructuras económicas y sociales, con poca política local y territorial. Rápidamente decirles que esa incorporación de la dimensión local en el pensamiento político fue muy reciente, data del periodo 84-89. Y ahí, ¿qué mirábamos? Como bien lo mencionó en la introducción Fernando, la experiencia de Brasil, particularmente la nueva constitución de Brasil y la primera experiencia de gobierno de izquierda en San Pablo de Luis Arundina,
La política del Partido de los Trabajadores en Brasil en aquel momento y sobre todo la experiencia europea, los ayuntamientos democráticos de la transición española y las experiencias de los gobiernos de izquierda en las ciudades de Italia, particularmente en Bolonia. Esas fueron las inspiraciones que determinaron algunas de las propuestas, como en este caso la división de Montevideo en 18 zonas, con un sistema de descentralización política y participación ciudadana. Eso es una innovación para el Uruguay. Esto mutó después hacia el año 2010, luego de una reforma constitucional que habilitó, porque el Uruguay no tenía municipios, tenía departamentos exclusivamente, es decir, segundo nivel de gobierno que subsumía lo municipal dentro de lo departamental. Se crean en 2010 los municipios y entonces Montevideo aglutina esas 18 zonas en 10 municipios que son estos actuales, donde se ganó en representación política, porque los municipios, los consejos municipales y los alcaldes son electos, pero se perdió en proximidad en relación a la ciudadanía al reducir las unidades territoriales, es decir, de 18 a 10. Bien, y por supuesto, disculpen que voy a mostrar algunas fotos donde yo aparezco, todo esto en mucha articulación y conexión con los colectivos sociales, particularmente las organizaciones que representan a diferentes intereses, trabajadores, cooperativistas, vecinos, y acá se suman las nuevas organizaciones, los nuevos movimientos sociales, como los feminismos, el movimiento de la diversidad y otras organizaciones. Y Montevideo fue, de alguna manera, incorporando una dimensión más pública en su gestión, entre ellos incorporando claramente la vivienda social en las áreas centrales y realizando importantes inversiones en infraestructura. De todos modos, ese relato que yo les digo no es un relato exclusivamente de éxito. Llevamos una cantidad de revalidaciones de nuestra propuesta política, pero con señales de alerta, como dije, que mostré ciertas expresiones de descontento que muestran cómo luego de casi 36 años de una continuidad en la gestión, hay algunos problemas. Y acá traigo una cita de un politólogo uruguayo que no es actual. Este es Daniel Chaschetti, que publica un artículo en el año 2010 donde él advierte ya síntomas de agotamiento del modelo. Y lo señala con esto, que no hay un pensamiento global de la ciudad como lo hubo en los 90, que permitió de alguna manera generar una masa crítica interesada en resolver los problemas del desarrollo urbano. Esto tiene muchas explicaciones, entre otras la cooptación de los cuadros políticos hacia el gobierno nacional en el año 2005 en adelante, ¿no? Curiosamente, la centroderecha, que se conforma como un bloque, tampoco tiene una propuesta alternativa. Y acá Chaschetti en el año 2010 decía, es tiempo de dejar atrás los gobiernos carentes de imaginación y energía y volver a soñar con una ciudad modelo donde sus residentes se sientan orgullosos de habitarla y disfrutarla. Esto me parece premonitorio, por lo cual en la campaña que me tocó desarrollar para las elecciones de mayo de este año, de alguna manera traté de incorporar esta perspectiva, es decir, volver a tener un discurso y un proyecto de ciudad que entusiasme, que involucre, que genere una visión compartida de futuro, porque si bien la izquierda tiene una sólida hegemonía en Montevideo, obviamente el electorado no le da exclusivamente su respaldo
por una cuestión de adhesión o simpatía ideológica, sino también por los resultados de su gestión. Termino, espero no haberme extendido demasiado, mostrando la despedida del doctor Tabaré Vázquez, el último día de su gobierno. Lamentablemente él falleció pocos meses después, en el 28 de febrero de 2020, y un recuerdo especial a mi profesor y colega, amigo Mariano Arana, intendente durante 2 periodos. Entre ellos dos generaron los cimientos de una hegemonía cultural de la izquierda en Montevideo y también en el país, que todavía tiene mucho para dar, pero también tiene mucho para renovar, porque estamos en un contexto totalmente diferente de hace 36 años. Entre otras cosas, porque las nuevas derechas son muy agresivas, porque el contexto internacional es adverso, porque los problemas sociales son cada vez más agudos, entre ellos la desigualdad y la exclusión, y porque la crisis ambiental es uno de los temas urgentes a atender. Con esto termino y quedo a la orden por si hay alguna consulta o pregunta. Muchísimas gracias, Salvador. Hemos aprendido muchísimo sobre el caso de Montevideo. Vamos a dar paso a nuestra segunda ponente y al final tenemos un espacio para preguntas y comentarios y el diálogo colectivo. Entonces, voy a presentar a Patricia Nari, que es especialista en diseño e implementación de políticas urbanas, con énfasis en cohesión social e integración socioterritorial. Es licenciada en Ciencia Política para la Universidad Nacional de Rosario y doctora en Innovación, Territorio y Competitividad en la Universidad Politécnica de Valencia. Ejerce la profesión en forma ininterrumpida desde la docencia y la investigación en universidades nacionales y en trabajos de asistencia técnica para municipios de Argentina y América Latina, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Es codirectora del PoliLab UNR, que es el Laboratorio de Políticas Públicas, y ha sido directora de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Nacional de Rosario. Se ha desempeñado también como profesora titular de Teoría Política y del Espacio. Como consultora del Instituto de Gestión de Ciudades, ha desarrollado proyectos en municipios de Argentina. Es autora de artículos y coautora de libros sobre gestión pública, gestión urbana y territorial, y ha sido ponente en numerosos seminarios, congresos en esta especialidad y es miembro de sociedades científicas del campo de la gestión pública. Entonces, Patricia, te escuchamos. Gracias. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. Mientras agradezco, por supuesto, a los organizadores, a Flaxo, tengo un cariño muy particular por Flaxo, particularmente porque, bueno, mi formación allá desde cuando me recibí fue en Flaxo, así que la verdad que esta invitación me resultó absolutamente interesante y lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Por un lado el agradecimiento, pero por otro lado también una aclaración. En Rosario no hay un gobierno local de izquierda. En Rosario más vale hay un gobierno local de derecha. Entonces, entiendo que la invitación a mi participación tiene que ver con un fenómeno que está ahí en Rosario, que surgió en Rosario, que tiene que ver con el surgimiento de un partido de movimiento de izquierda municipalista, fundamentalmente, que es Ciudad Futura. De manera tal que hoy me atreví a armar esta presentación en función de esto que surge desde el municipalismo, desde la ciudad de Rosario, de la República Argentina, contando un poco no la historia, sino algunos elementos de este partido que obviamente por ser profundamente municipalista y de izquierda innovador me pareció interesante contárselos a ustedes. Voy a obviar, a pesar de que vengo de la ciencia política, que podría hacer una teorización sobre las ciudades, la polis, la participación y la democracia, voy a obviar todo eso y de la situación de las izquierdas y las derechas en América Latina, voy a obviar toda esa discusión más teórica y voy a dejar que hable el arte
y le voy a tomar prestado un videíto muy cortito de la murga de nuestros hermanos uruguayos que me parece que define de alguna manera la situación de las izquierdas en América Latina y Argentina también, por supuesto. Así que digo que suban el volumen de sus computadoras, así lo podemos escuchar. Es muy cortito. Vos tenías que ser distinta, la política elevar. A vos sabía que exigiste la dignidad, seguís en la chiquita jugando a fogonear. A vos hay que pedirte la honestidad intelectual, que vuelvas a la altura del brazo popular, moverte de la silla y ponerte a laburar. Vuelve a ser esperanza, batalla cultural. Volver a defender nuestra alegría porque al final tenemos que aguantar lo que hay que aguantar. Porque la derecha se lleva a los pibes. Orden excepcional. Bueno, Ya vos querés la izquierda. por supuesto pasa esto. Bueno. Me pareció que en un poquito tiempo nos decía muchas cosas de lo que está ocurriendo en nuestras izquierdas y lo que está ocurriendo con nuestras derechas y nuestros municipios y gobiernos locales en la Argentina. De manera tal que, dicho todo esto, que me parece que es una síntesis de algunas cosas que están pasando en nuestro continente y en el mundo también. Vamos a contar un poco esto que yo les decía, ¿no? Que no me tomé el atrevimiento de decir, bueno, discutamos o pongamos en consideración de nuestros amigos de América Latina lo que está pasando en Rosario como expresión de un movimiento de partido, un partido político que se llama Ciudad Futura, que tiene esta singularidad, ¿no? Es profundamente municipalista, surgió desde el municipalismo, desde la ciudad de Rosario, y es un partido que nació acá en Rosario, en Santa Fe, en el 2015 y la definición es que se presenta como una izquierda innovadora, con raíces y experiencias culturales, productivas, previas a la constitución de un partido político, ¿no? Acá algunas cosas donde de alguna manera lo identifican a este partido o los temas que son estructurales a la discusión, incluso al surgimiento del propio partido, vinculados al derecho a la ciudad, a la economía social, a la cultura política, a la ecología urbana, ¿no? Esta idea de una democracia radical. O sea, en Rosario pasan muchas cosas y pasaron muchas cosas, de hecho, digamos, surgió Ciudad Futura, pero también en Rosario se enarboló por primera vez nuestra bandera nacional, en Rosario también es el Che Guevara, también es Messi y nuestros grandes jugadores de fútbol de nuestra selección. O sea, en Rosario pasan muchas cosas y pasaron muchas cosas en la historia y hoy les vengo a contar de alguna manera por qué creemos que Ciudad Futura tiene alguna singularidad cuando se discute izquierda en Argentina al menos y en América Latina. La idea de contarles a ustedes, la idea es ver o contar la experiencia Ciudad Futura desde algunos elementos que son como estructurantes del pensamiento y de la acción de Ciudad Futura, que son estos dos conceptos, que la política se construye de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, con la idea de inventamos o erramos, ahora voy a contar de qué se trata esto, y tres cuestiones que estructuran también esa forma de hacer política. Ser gobierno antes de ser Estado, por eso trabajar desde la prefiguración, dejar de ser para ser más, construir una nueva mayoría y ahora, muy actual, pasar de la bronca a la esperanza para frenar a Milei, gobierno de ultraderecha en Argentina, y comenzar a desarrollar lo que viene. ¿Qué decimos cuando hablamos de la política de abajo hacia arriba y de la periferia al centro? Todo se construye desde abajo porque todo lo que se construye desde arriba hacia abajo es muy fácil de desarmar. La cuestión desde la política que está armada desde abajo tiene muchas más posibilidades de sostenerse porque se sostiene desde el empoderamiento popular a todas aquellas estructuras o cuestiones que se arman desde arriba y van para abajo. Y de la periferia al centro con la idea efectivamente de incluir como estrategia y como política, incluir a los que están excluidos,
los que están por afuera del propio sistema, siempre de afuera hacia adentro. Y la idea de inventamos o erramos es esto, tiene que ver con la innovación de la estrategia política de Ciudad Futura. Inventamos o erramos, todo el tiempo tenemos que estar pensando. Estamos hablando de ese futuro, ¿no? Todo el tiempo hay que estar pensando efectivamente qué cosas nuevas hay que poner en funcionamiento para ir creciendo en contundencia política, en organización, en empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, desde esas dos patas se arman estas tres historias de ser gobierno antes de ser Estado, dejar de ser para ser más y de la bronca a la esperanza. Voy a contar ¿de qué se trata esta cuestión, por ejemplo, de ser gobierno antes de ser Estado? La idea que articula el ser gobierno antes de ser Estado es la idea de la prefiguración. No se espera llegar al poder, esto entre comillas, porque sabemos que al poder no se llega, si no se construye, bla, bla, todo eso. No se espera llegar al poder para empezar a construir una sociedad deseada, sino que se intenta anticiparla en el presente, ¿no? ¿Esto qué es? Construir pedazos de sociedades que queremos ver en el futuro. Así es que Ciudad Futura desde el 2014, desde el punto de vista de un elemento importante que Ciudad Futura caracteriza como central, que es la cuestión de los alimentos en Argentina y particularmente en Rosario, cómo resolver la cuestión de los alimentos para que haya acceso a los alimentos ricos, buenos y baratos. Entonces, creó un tambo, que es el tambo La Resistencia, que es un tambo donde tiene un formato cooperativo. Ahí dicen los números, se ordeñan 1.200 litros de leche por día, se generan 100 kilos de queso y 100 kilos de dulce, trabajan 10 trabajadores en ese tambo, con la idea básicamente de esto, construir elementos de la actividad económica productiva con otro perfil social y que resuelva efectivamente cuestiones de los alimentos para la ciudadanía. Otro proyecto muy importante también de Ciudad Futura es la misión antiinflación. La misión antiinflación es un formato de compras colectivas donde a partir de esas compras colectivas con relación directa con los productores se logra que los precios bajen un 20%. En la misión antiinflación participan como consumidores 500 hogares o un poco más actualmente que logran todos los meses hacer esas compras de manera colectiva y de manera comunitaria. Y el proyecto más novedoso y último que hizo Ciudad Futura es la empresa pública de alimentos. De la empresa pública de alimentos que es pública no porque sea estatal, sino porque es público como formato institucional, se procesan 4 toneladas de alimentos mensual, lentejas, porotos, garbanzos, arroz, yerba y otros más. Y lo que se hace es fraccionarlo, se compra directamente a los productores, por eso se obtiene un precio más bajo y productores en general priorizando espacios de cooperativas, etcétera, etcétera. Entonces se procesan esos alimentos, se fraccionan y se venden. La estructura de venta de la empresa pública de alimentos son básicamente a sindicatos y también individuales, pero hay mucho de compra colectiva. Hoy la EPA, la empresa pública de alimentos, está llegando a distintas ciudades de Argentina, de manera tal que el mercado de la EPA se está ampliando también. Otra de las cuestiones que a Ciudad Futura siempre le importaron era la cuestión de la educación. Cómo nuestros chicos se dejan la escuela secundaria fundamentalmente y no vuelven a la escuela, al sistema educativo. Entonces, ¿qué hizo Ciudad Futura? Fundó escuelas de gestión social, que hoy están obviamente reconocidas por el Ministerio de Educación. Escuelas de gestión social se gestionan socialmente, están habilitadas por el ministerio y tienen una particularidad que obviamente llena de orgullo a todos los militantes y compañeros de Ciudad Futura, que son las 2 escuelas de adultos, porque es para que terminen los chicos la escuela secundaria, que prácticamente no tiene deserción. O sea, hay un formato de escuela que muy arraigada en el territorio y que efectivamente hace que cumplir uno de nuestros objetivos, que es efectivamente que los chicos terminen la escuela, pero además que genere otra relación entre la escuela y el estudiante para que ese chico pueda efectivamente terminar la escuela. Y también se creó un jardín de infantes de la ética. Estas son las 2 escuelas, el Bachi Tablada, que es una escuela de gestión social en el sur de la ciudad, y la ética es una escuela en la zona norte,
y ahora funciona también ahí un jardín de infantes, o sea, tratando de que donde no aparece el Estado resolviendo un problema, desde la gestión social pueda abordarse y resolverse ese problema tan importante. Entonces, por el lado de los alimentos, los proyectos que son prefigurativos; por el lado de la educación, estos proyectos que también son prefigurativos y queremos esto que ocurra después. Y también hay un elemento desde la prefiguración de proyectos importantes de Ciudad Futura, que son el Distrito 7, que es un espacio cultural que ya tiene muchos años, que ya es referencia para la cultura de la ciudad, donde funciona una escuela de hip hop. O sea, hay mucha movida cultural territorial, cultural local, insisto, ya tiene mucho desarrollo en esto, que también la gestiona una cooperativa de compañeros. Y lo nuevo dentro de esta cuestión cultural es el surgimiento de este espacio, que es un espacio de un medio de comunicación, de streaming claramente, que se llama Factos. O sea, desde Ciudad Futura se creó también este espacio de medio de comunicación. Acá hago un paréntesis: esta idea de prefigurar un medio de comunicación tiene que ver, bueno, con los altos niveles de censura que hoy Ciudad Futura tiene, particularmente en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. El otro elemento que decíamos que era importante y que estructuraba de alguna manera la política, esta que decimos de izquierda, innovadora en Rosario de Ciudad Futura, es una consigna que es dejar de ser para ser más. ¿Qué significa dejar de ser para ser más? Que la bandera de Ciudad Futura, nunca arriada, pero siempre en condiciones de negociar, discutir y crecer y trabajar con otros para construir una nueva mayoría. Eso le da cierta cosa de, cierto tema de innovación a la construcción política, ¿no? Donde hay una convicción de la profunda tarea pedagógica que significa la política, y con una idea también de cómo trabajar con aquellos que no sienten que son representados, ¿no? O sea, acá hay un problema que tiene que ver incluso con el crecimiento de la derecha, es que hay una desafección entre la política y la sociedad, de manera tal que nosotros decimos hay que generar una política pedagógica, o hay que pedagogizar la política para que esa política empiece a ser empática con la ciudadanía. Esta listita de datos tiene que ver con el crecimiento de Ciudad Futura en términos institucionales, los concejales, diputados provinciales, cómo esta cuestión de dejar de ser para ser más, cómo se presentó a concejales y a diputados como Rosario Sin Miedo, no como Ciudad Futura, sino como forma de una agrupación que incluye otros agrupamientos políticos. El crecimiento importante de Ciudad Futura es del 2015, como que llegaron al Consejo, hasta la última elección de constituyentes para reformar la Constitución, que se salió en segundo lugar, pero encabezando la lista el referente de Ciudad Futura, y a las elecciones a concejales ganaron la lista de Ciudad Futura. En esta idea de dejar de ser para ser más, y con esta idea de la tarea pedagógica, algunas cuestiones que esta izquierda, que se caracteriza o por lo menos se identifica como una izquierda innovadora, algunas ordenanzas, digo porque están en el municipio de Rosario, que se lograron a partir del trabajo de este grupo. La ordenanza del Ya Basta, que fue terminar con la figura de los barrios populares, es anterior a que Ciudad Futura esté en el Consejo. Fue como movimiento social que lograron que prohíban los barrios cerrados en la ciudad de Rosario. Y los otros son otras ordenanzas importantes que creemos nosotros que tienen que ver con esos principios básicos de Ciudad Futura, que es generar la oficina de asistencia a las víctimas. La violencia en Rosario es importante, y Ciudad Futura pensaba o piensa efectivamente que había que contener a las familias y a las familias de esas víctimas por esa violencia. Se creó una agencia antilavado, un sistema de reciclado con inclusión social, una empresa de desarrollo urbano, un plan especial para una parte de la ciudad vinculado a la integración sociourbana, un fondo de asistencia a las organizaciones de género y violencia. Digo, como algunas normas que a partir de la presencia de Ciudad Futura en el Consejo se lograron. En el mismo registro
en esta idea de reducir, generar más empatía entre la política y la sociedad y lograr resolver eso de la desafección hacia la política. Un proyecto último, y con esto ya termino. La idea de Ciudad Futura era, con el lema cambiar la forma de cambiar, se crearon 3 escuelas que son abiertas, gratuitas, intergeneracionales. 3 escuelas que decimos que son la Escuela de Ciudades, la Escuela de Comunidades y la Escuela de Eficacia, que esta idea de estas escuelas, lo que lograron, o por lo menos el propósito, el objetivo es hacer que las cosas sucedan, hacer que las cosas se multipliquen y hacer que las cosas perduren. Estas 3 escuelas están funcionando, tienen más de 200 estudiantes, 150 estudiantes, hoy que están desde el año pasado, o sea, hay como 2 cortes de estos estudiantes, y efectivamente la idea es construir comunidad, organizar los territorios, bueno, acá lo dice, ¿no? Desarrollar destrezas y habilidades y planificar la esperanza. Voy a terminar con esto y con el último periodo que me parece que hace una síntesis del trabajo de Ciudad Futura como izquierda innovadora municipalista. Es lo que viene ahora para Argentina, lo que viene ahora en 20 días para Argentina, que son las elecciones de diputados nacionales. Ciudad Futura forma parte ahora, como decíamos, esto dejar de ser para ser más, de una agrupación Fuerza Patria con otros partidos políticos, cuyas consignas básicamente es frenar a Milei en las urnas, abordar los problemas estructurales, empezar lo que viene en términos de nueva política y lograr reducir esa desafección, y básicamente pensar en planificar la esperanza. Planificar, nosotros decimos planificar la esperanza porque la esperanza no es solo una emoción, decimos nosotros, sino es una disciplina. Y como tal, esa esperanza nos pone en la responsabilidad de hay que construirla, que no va a llegar solo por denunciar todas las cosas que nos están pasando, sino porque hay que construirla. Y para construirla hay que demostrar que es posible, hay que demostrar que hay salidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Patricia, por la intervención. Vamos a pasar a nuestra tercera ponencia, que es una ponencia asincrónica, y voy a proceder a presentar a Lucía Álvarez, que es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora titular C en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí coordina el proyecto de investigación Construcción de Ciudadanía en la Ciudad de México y coordina también el programa de investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Medio Ambiente desde el año 2007. Es profesora de la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ya durante 39 años y ha dictado una diversidad de materias y es profesora titular actualmente de la materia Ciudad y Ciudadanía en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Entonces, Seba, ya estamos listos para escuchar nuestra tercera ponencia cuando quieras compartir. Perfecto. ¿Me confirman si se escucha bien? Por lo pronto se ve, todavía no empieza, entonces no estamos escuchando. Y estoy muy contenta de poder participar en Ahí sí. este importante seminario sobre devolver la polis a la ciudad. Pues buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Soy Lucía Álvarez, investigadora y académica de la UNAM, y estoy muy contenta de poder participar en este importante seminario sobre devolver la polis a la ciudad en los gobiernos locales. En este caso hablaré de la Ciudad de México. Primero quiero nomás destacar lo que para mí significa esto de devolver la polis a la ciudad. Yo diría 3 grandes líneas. Una, que hablaríamos de gobiernos locales con una especie de vida propia, es decir, que han conseguido cierta autonomía con respecto a los poderes federales. 2, la construcción de una comunidad política subnacional
también como un referente importante para la población. Y tercero, la definición y continuidad de un proyecto político ideológico específico en este gobierno local. Bueno, con respecto a esto, inicio con el primer punto: fortalecimiento del gobierno local urbano como un gobierno propio. La Ciudad de México es una de las ciudades capitales latinoamericanas donde la relación entre los poderes nacional, federal y local ha tendido históricamente a instituirse como una relación de subordinación, de dependencia o incluso hasta de tutelaje, donde casi siempre lo que estuvo en juego fue el nivel de autonomía que se atribuía al gobierno local capitalino para el desempeño de sus funciones. En el caso de la Ciudad de México, se trató de un gobierno que, por ser el asiento, la expresión de la capital de la República, estuvo subordinado al gobierno federal durante casi 70 años y se mantuvo bajo la condición, entre comillas, de un régimen especial, con un perfil más administrativo que político y con atribuciones gubernamentales muy acotadas. A partir del proceso de reforma política que tuvo lugar aquí en esta capital del país, a partir de 1987, y que culminó, fue muy largo, culminó hasta el año de 2017, el gobierno local fue reconocido como una entidad con autonomía relativa, lo que ha representado contar con poderes, recursos e instituciones propias que le permiten, en muchos casos, ser un espacio acreditado para la gestión tanto de las demandas como de los derechos ciudadanos. Esto obedece a que en su territorio se negocian y disputan bienes, recursos y competencias con jurisdicción local que dependen en gran medida de las leyes, normatividades y poderes locales, y donde de manera progresiva se han instituido instituciones propias cada vez más sólidas. Esta autonomía relativa del gobierno local le ha dado posibilidad a que los poderes propios cuenten con capacidad y atribuciones para tomar decisiones de distinto orden. Por ejemplo, en la inversión del gasto público, distribución del presupuesto, asignación de concesiones y ejecución de políticas sociales y urbanas como parte del Poder Ejecutivo. Igualmente, este gobierno local cuenta con un poder, un Congreso, que legisla en diversas materias del ámbito local e incluso actualmente ya cuenta con una Constitución como máxima norma que rige a la entidad. Finalmente, posee también instituciones judiciales para dirimir querellas en ciertos ámbitos y acreditar competencias del orden público, es decir, tribunales de justicia. En este marco, el gobierno de la Ciudad de México ha conseguido también atribuciones para gestionar otro tipo de recursos locales, disponer legalmente de ciertos espacios territoriales y asignar la distribución de los usos del suelo. Asimismo, con la posibilidad de incidir en la disposición, distribución y uso de los recursos naturales, como el caso del agua, áreas verdes, energía, entre otros. En otro ámbito importante de poder y autonomía de este gobierno capitalino es el que se refiere al ejercicio de los derechos políticos y la construcción de un andamiaje institucional propio ya garantizados. Me refiero de manera expresa al derecho a votar y a ser votado para cargos de representación local, alcaldes, presidentes municipales, diputados y consejeros, y a la participación de los ciudadanos y ciudadanas en importantes procesos decisorios de la entidad. Esto adquiere corporeidad en primera instancia en la construcción de un régimen de representación local y en segundo lugar en la articulación de una gobernanza política sustentada en la generación de canales de concertación con los actores sociales urbanos. A pesar de contar con esta autonomía relativa, el gobierno local ha adquirido igualmente una importante capacidad para acreditar y hacer efectivos también otro tipo de derechos, no solo los políticos, como es el caso de los derechos cívicos y los derechos sociales, sustentados en sus atribuciones legales y en el nivel de autonomía que poseen para el manejo de presupuestos y la distribución del gasto público,
Se han generado condiciones institucionales efectivas para reconocer y hacer valer ciertos derechos, algunos de los cuales no necesariamente han sido acreditados por los gobiernos nacionales. Me refiero, por ejemplo, al derecho al aborto, o a la libre interrupción del embarazo, a los matrimonios del mismo sexo, a la adopción legal por parte de parejas homosexuales, a la voluntad anticipada y también a otro tipo de derechos de carácter intercultural para las poblaciones inmigrantes o de distintas etnias asentadas en el territorio urbano. Destaca también, por otro lado, el caso del derecho a la ciudad, en el marco del cual se reconocen un conjunto de derechos urbanos orientados a garantizar el acceso de las poblaciones a los bienes de la ciudad. Este es el caso, por ejemplo, de los derechos al mejoramiento barrial, al agua, al espacio público, a un medio ambiente sano, todos los cuales están acreditados actualmente en la Constitución de la Ciudad de México. De este modo, con relación a las formas de gobernanza, la gestión urbana, la distribución de los recursos e incluso los términos jurídicos y los criterios judiciales en esta materia, el gobierno local posee sin duda un alto potencial y un importante marco de maniobra, aun cuando en algunos casos esto deba ser todavía consensado y consultado con los poderes federales. Paso al punto 2. La gobernanza de lo urbano y la participación ciudadana. De manera paralela al desarrollo de la reforma política en la ciudad capital, ha tenido lugar otra transformación de alto calado, que consiste en haber logrado instituir una alternancia política en el ámbito local. Después de casi 7 décadas de predominio del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, entonces partido oficial del país, ¿no? En 1997 se inauguró un largo periodo que aún perdura durante los gobiernos de la Ciudad de México, porque a partir de entonces han estado presididos por las fuerzas políticas de izquierda o de centroizquierda, prefieren llamarlos algunos. Primero con la gestión a cargo del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y después, en los 2 últimos periodos, a partir de 2018, con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. En este periodo, la orientación de izquierda en las distintas administraciones se ha hecho manifiesta principalmente en 2 campos prioritarios específicos. El primero, la tendencia democratizadora del régimen político local, que incluye el establecimiento de una relación gobierno-sociedad de nuevo tipo, que está basada en la construcción de una gobernanza democrática y una política muy claramente definida de democracia participativa. El segundo campo transformador ha sido el de la implementación de una política social sustentada en políticas redistributivas y de inclusión social, así como en la construcción de ciudadanía. A esto se añaden importantes avances logrados en materia de reconocimiento y garantía de derechos civiles, sociales, políticos e incluso de... Tratándose de democratización de la relación gobierno-sociedad y del ejercicio de la participación ciudadana, la experiencia reciente de la Ciudad de México resulta un caso relevante y es sin duda un referente importante en la región latinoamericana. Esto se debe primordialmente a que a partir de los cambios sustantivos en su régimen interno como capital del país y de la consolidación de una institucionalidad gubernamental como gobierno autónomo, ambos consignados en la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta Carta Constitucional se establece con claridad como uno de sus principales rectores, y cito, el ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, representativa y participativa, artículo 3, cierro comillas. Y se reconoce a esta última como, y abro comillas nuevamente, el derecho de las personas a incidir individual y colectivamente en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública. Esto está en el artículo 25.
Las prácticas de participación ciudadana en la capital de la República no son nuevas y han transitado en esta ciudad por muy distintos periodos. No obstante, es a partir de 1985, con la expedición de la primera ley de participación ciudadana y más recientemente con la entrada en vigencia de la Constitución, que el esquema referido a esta, me refiero a la participación ciudadana, se amplía y diversifica en una perspectiva de mayor inclusión e integralidad. Actualmente es posible reconocer importantísimos avances en esta materia, así como aportes novedosos que abonan a la gobernanza. Entre otros, me refiero, uno, a la creación de una política y un ámbito específico de participación ciudadana, antes prácticamente inexistentes, y que más se manifiesta en un diseño institucional, instrumentos y mecanismos expresos, legislación y políticas públicas específicas. Dos, también se manifiesta en el reconocimiento legal de la participación ciudadana como un derecho y en la apertura de la gestión pública a la intervención ciudadana en distintas instancias. Y tres, la instrumentación de las prácticas de participación ciudadana se llevan a cabo y son reconocidas en distintos planos y niveles. Por una parte, en lo territorial, lo sectorial y lo temático, y por otra, en lo relativo al ámbito de gobierno, en distintas dependencias, o sea, secretarías o niveles de gobierno, sea el gobierno central o los gobiernos municipales. La participación ciudadana es formulada en la Constitución con visión de integralidad, se expresa también en distintos planos, como el reconocimiento explícito a distintos tipos de organizaciones y de prácticas participativas, sean institucionalizadas o autónomas, lo que da cabida a prácticas y actores reconocidos, pero no necesariamente institucionalizados, son más bien de carácter independiente. El segundo nivel en este sentido es el reconocimiento de lo territorial, sectorial y temático, que diversifica los sujetos de la participación, como trabajadores y trabajadoras, mujeres, comerciantes, estudiantes, informales, artistas, profesionales, entre otros, que antes estaban muy centradas las políticas de participación ciudadana en un solo actor, que era el actor vecinal. Finalmente, también se reconoce en la Constitución la vigencia y la pertinencia de la participación individual, colectiva y comunitaria. Como telón de fondo de la participación ciudadana se establece la instrumentación de procedimientos y formas de gobierno abierto que por principio asumen la vocación de una institución gubernamental con una mayor cercanía y vínculo con la población. De igual manera se establece la exigencia de obligatoriedad referida a los poderes públicos con respecto a la participación ciudadana en el sentido de, y cito, informar, consultar, realizar audiencias y rendir cuentas a los y las ciudadanas. El tercer plano en el que que quiero rescatar con respecto al tema central de este seminario es los cambios sustantivos en la política social local. Es importante mencionar que durante casi 30 años de permanencia de los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, las distintas administraciones han debido hacer frente a fuertes desafíos de regulación y negociación derivados de la inserción y del desarrollo de la ciudad en los procesos globales. La promoción de políticas incluyentes y redistributivas ha mantenido una tensión permanente con la expansión de la urbe, de las fuerzas del mercado y con las aspiraciones de elevación de la competitividad de la capital del país. En esto cabe mencionar que las tendencias hacia la mercantilización del suelo y la vivienda, la privatización de los bienes urbanos y del espacio público, la expansión de megaproyectos y megadesarrollos y los procesos de gentrificación, desalojos y expulsión de poblaciones han sido fenómenos que persisten en el escenario urbano, mostrando una alta conflictividad y una abierta disputa
por los bienes urbanos. No obstante lo anterior, en el ámbito del desarrollo social han sido reconocidos importantes derechos a la ciudadanía capitalina. En términos generales, puede decirse que las 3 primeras administraciones de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas, y la más reciente en este periodo, la de Marcelo Ebrard, impulsaron respectivamente con distintos énfasis los derechos políticos, los derechos sociales y los derechos civiles y de cuarta generación. Ha sido en la última administración de Claudia Sheinbaum donde han tenido cabida también otro tipo de derechos más específicos, principalmente en el ámbito social. En esta perspectiva, en la última década se han puesto en marcha un conjunto de políticas sociales urbanas que han logrado un paulatino mejoramiento de la calidad de vida de amplios sectores populares. Estas políticas apuestan tanto a la creación de condiciones de equidad social como a promover y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos a partir del diseño de políticas que de manera adicional fomenten la participación de diferentes actores y actoras en la formulación de las políticas. Se trata de acciones universales de inclusión social a través de las cuales se han mejorado las condiciones de la vivienda social y popular, la dotación de infraestructura, así como de equipamientos básicos en muy diversas zonas de la ciudad. En este marco destacan algunas políticas sociales, como es la de mejoramiento de vivienda, el programa comunitario de mejoramiento barrial, el programa de atención a unidades habitacionales y el de rescate de espacios públicos. También otras políticas sociales más recientes, implementadas desde el gobierno central y desde las alcaldías, como el fomento al trabajo digno, el seguro de desempleo activo, atención y prevención de la violencia de género, Mi Beca para Empezar, los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, conocidos actualmente como pilares, y las unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social, las utopías. Como esto ha sido complementado con el apoyo y fortalecimiento a otras áreas de la vida urbana, como la movilidad, donde ha habido importante subsidio al transporte público, ¿no? Y igualmente han sido promocionados y reconocidos diversos derechos que han fortalecido la condición ciudadana y han ampliado los espacios de inclusión social. Me refiero, entre otros, a la institución de la pensión alimentaria para adultos y adultas mayores, la gratuidad en los medicamentos, el derecho a la participación, la despenalización del aborto, las becas escolares y el reconocimiento a los matrimonios del mismo sexo. Bueno, ya para finalizar, les comento a manera de reflexión de cierre lo siguiente. En función de la experiencia de la Ciudad de México, aquí comentada, cabe destacar algunas cuestiones relevantes, como es el caso de que el proceso democratizador progresista se gestó, tuvo continuidad y se ha mantenido bien posicionado a contracorriente de los gobiernos nacionales federales de derecha durante poco más de 20 años y a lo largo de 4 administraciones. En este caso se muestra que la no concordancia del perfil político entre lo local y lo nacional no es necesariamente un impedimento para el logro de importantes avances de la política de izquierda en los gobiernos locales e incluso en la posibilidad de su continuidad. En este marco, importa destacar algunos de los logros tangibles de estos gobiernos, entre otros, la asunción de la responsabilidad social y el predominio de lo público sobre lo privado, la gestión de un régimen de inclusión social con políticas sociales redistributivas, ampliación de servicios y bienes públicos y construcción de derechos. Igualmente, combate a las desigualdades socioeconómicas, sexogenéricas, étnicas y territoriales, el reconocimiento de la diversidad social y cultural y la democratización del gobierno y las instituciones con la ampliación, que hoy ya se mencionó antes, de los espacios de la participación ciudadana.
En la contraparte, sin embargo, es importante también referir a las limitaciones y déficits más notables de este proceso. Entre otros destaco los fuertes desequilibrios entre el desarrollo de la política social y la política urbana, el desarrollo urbano con alcances limitados y fuertemente condicionado a las reglas y dinámicas del mercado, la ausencia de una reforma fiscal para financiar las políticas sociales y los servicios, el desarrollo de una participación ciudadana más orientada a ejercicios consultivos y colaborativos que hacia una incidencia tangible en los procesos decisorios de la entidad. También vale la pena mencionar la permanencia de prácticas de corrupción en ciertas áreas de la administración pública y la ausencia de una visión metropolitana en la política urbana, los servicios y la movilidad. Aunque hay que mencionar que esto último, la visión metropolitana, es algo que el actual gobierno de la licenciada Clara Brugada ha empezado a modificar con la reciente creación de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Metropolitano. Bueno, es muy apretado el resumen, pero espero haberles transmitido algo sustantivo con respecto a este proceso de devolver la urbis a la ciudad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Lucía Álvarez y vamos a presentar a nuestro cuarto orador del día de hoy, John Mollenkopf. Did I get it right? Espero que la pronunciación esté bien. Pero el doctor John Mollenkopf es director del Center for Urban Research y profesor de Ciencia Política y Sociología en la Escuela de Posgrado de CUNY en New York. Antes de incorporarse al Graduate Center en 1981, fue director de la División de Desarrollo Económico del Departamento de Planificación Urbana de la Ciudad de Nueva York y enseñó gestión pública urbana en la Escuela de Negocios de Stanford. Ha sido Chair Distinguished Visiting Professor en la Universidad de Ámsterdam. Presidió el Comité de Investigación sobre la Ciudad de Nueva York del Social Science Research Council y fue académico visitante en la Russell Sage Foundation. Asimismo, integra numerosos consejos editoriales y comités asesores. Fue consultor de la Comisión de Redistribución de Distritos Electorales de Nueva York en 1991 y asesoró a las comisiones de reforma de la Carta Orgánica que reestructuraron el gobierno de la ciudad en los años 1989 y 1990. Entonces, estimado John, te escuchamos. Well, thank you very much for the invitation to participate. I'm sorry that my Spanish is not good enough to be able to share my thoughts with you in Spanish. Passively, I understand some of what has been said, but not all of it. So I'm perhaps not as well informed as I might be about exactly what you would like to know about left-wing governments in New York City, but hopefully you will provide me with some feedback so any further refinement of my remarks will be more clearly addressing your central concerns in your project. So let me begin with a few thoughts about New York, what New York City is like as a particular case of study in comparison. And I would say that New York City is very unusual among municipal governments, not only in the United States, but in comparative perspective in Europe or Latin America. For one thing, the city budget is $115.9 billion, and it's financed mostly out of own source tax revenues, both that we raise directly or that flow from New York City to our state capital in Albany for New York State, and then flow back to the city to support things like public education and social services. And to put that in perspective, if New York City were an independent country, we would have the 35th largest budget
in the world, larger than the Czech Republic, Colombia, Portugal, Egypt, Ireland, Greece, or the Philippines. It's asking me to confirm the language I'm speaking in, so let me go to English and just note that. And we have also a very strongly centralized form of government, local government, in which the mayor appoints all of the department heads, and city government controls almost all the major functions that might be carried out by government locally. The only exceptions there are mass transit, the subway system, bus system of the city as part of a larger agency that also controls regional rail, and the governor of New York State appoints the majority of that board, and also the airports, Kennedy Airport, LaGuardia, belong to the Port Authority of New York, that is a bi-state New Jersey, New York authority. But everything else, from schools to police to social services to sanitation, water, power, well, not power, that's privately provided, but it's publicly regulated. A vast range of municipal functions flow through this very large city budget. And the mayor, as a central figure, has a lot of control over providing direction for those expenditures and those agencies. So we have a bigger, more powerful, more centralized mayoral government in New York City than really any other city in the country. If you could contrast that with Los Angeles, for example, the city of Los Angeles is one of 88 municipalities within Los Angeles County, and the county provides most of the social services, medical services, social welfare, and so on. So the city government has far fewer functions. It doesn't even control the Board of Education because there's a separately elected Los Angeles Board of Education. So it's a uniquely large, coherent, centralized, powerful government. And it's also, just get my notes going here a little bit. Everyone knows that New York City is one of the central nodes in the global economic system, that it's a very rich city, that many important corporations are located here. It has a very strong economy. It's a very productive city, and it's a very profitable place for many firms to be located. And at the same time, it's a very high tax jurisdiction. We have a personal income tax for the city. We collect property tax, there's sales taxes, and then we have a raft of other taxes and fees that a lot of other places don't have. And it's interesting that the economy remains strong despite the fact that we're a very high tax. We're the most high tax jurisdiction anywhere in the United States, outside of Washington, D.C. and the state of Alaska. So despite the fact that we have a big local welfare state and high taxes, it's also remains and continues to be a very important location for economic activity. And this means that conflicting and contending social forces are concentrated within the city. We have not only one of the two most dense concentrations of capital on Earth, with London being the other one, but large concentrations of workers from all occupations and class levels. And most residents in the city, 2/3 of the households, rent rather than own their own property. So the potential for class conflict, or not just class in the sense of workers and producers, but class in the sense of consumers, of property owners versus renters, for example, is very large. And the majority of the population
and the majority of the voters are people who could be considered to be potentially on the other side of the capital versus labor or the capital versus consumer divide. So it's a very contentious place politically. At the same time, most of the voters are registered in the Democratic Party, which is a sort of center-left party, I think you would say, although people might contest whether to what extent it's actually progressive. But almost 70% of the voters are registered Democrats, and almost all of our elected officials are Democrats. And we have a very partisan system. In other words, the general election is between candidates nominated by our political parties. And since the Democrats have the largest registration, almost in every election, whoever wins the Democratic Party primary is going to win the general election because of the lopsided registration. So within the Democratic Party, there's also a lot of competition about who is going to end up being the nominee. And normally, the Democratic Party is the central part of the governing coalition, but not always. And I would finally observe that the city is racially and ethnically and demographically, I think, the most heterogeneous place on earth. Native-born white people who, with two native-born parents, make up less than 1 out of 5 of the city's residents, and only 1/4 of the potential electorate. So, under conditions of racial polarization in the election, you can no longer win just on white native-born votes. Of course, that's very different from the country as a whole, and President Trump has very effectively mobilized a national political coalition and bare majority from an anti-immigrant, pro-nativist perspective. But New York City turns that on its head, and more than 1 out of 3 residents of the city have been born abroad, including, many people from the countries where the other speakers are living and talking about. And it's very diverse in terms of having immigrants from Latin America, for sure, Mexicans most numerous, but many people from Ecuador, Colombia, Peru, Central America, many from the Caribbean, both the English-speaking Caribbean and the French-speaking Caribbean, from Haiti, many from South Asia, India, Pakistan, Bangladesh, and of course East Asia, China in particular, is one of the largest sources of origin. So imagine trying to put electoral majorities together out of such a diverse constituency. It's quite a challenge. And I would also say that even though you've asked me to speak about left-wing government in New York City, and we have had left-wing governments, we've also had very conservative governments, as have many of your cities as well. In thinking in terms of progressive or left governments over time, certainly we could go back to the Depression and the New Deal period in the 1930s, and Fiorello LaGuardia as one of our first truly left-wing mayors in New York City, carrying out the transformation of the city in many respects with federal support through the New Deal. But in the post-war period, you'd have to think about Mayor Robert Wagner, who helped encourage city employees to become unionized. More recently, David Dinkins was our first African American mayor, and he was a member of the Democratic Socialists of America. Bill de Blasio, who was a more recent mayor, who you might think of as a new left personality. He's a neighbor and former friend of mine.
And we're on the verge of electing a 33-year-old member of the Democratic Socialists of America as our next mayor. And he would be, I think, a radical departure from some of our past trends. He was born in Uganda to an Indian descent family. He only became a citizen of the US in 2018. And in a city of immigrants, he would be an immigrant origin mayor, which we have not had in quite some time. But it's important to see that in the context of our having had some very conservative mayors as well. Probably most of you know something about Rudolph Giuliani, who was our mayor, elected in the early 90s, who was mayor up until the attacks on the World Trade Center in 2001. Pretty strongly conservative Republican, law and order, cut taxes, reduce social spending, critical of diversity, equity, and inclusion, minority inclusion, minority advancement. In a way, he was a New York City precursor to what we're seeing nationally with the Trump administration, especially the second Trump administration. There's no accident that Rudy Giuliani was Donald Trump's personal mayor. So I think in a way, although we think of New York City as the arch liberal city of North America, the fact that it gave the country Rudy Giuliani and Donald Trump is a reminder that we have to think of the city as having very contradictory elements in our political universe and having empowered some of them in the past. So you're probably at least somewhat aware of the fact that our current mayor, Eric Adams, although he's a Democrat and African American, he's also a former policeman who ran and won office on a law and order platform, restoring public security after the period of concern that people had in the COVID era that things were getting out of hand, that crime was rising, that public areas were insecure. And he's also a mayor who's talked about being in favor of property owners. He's a small landlord himself. So certainly in comparative perspective, he's a somewhat conservative mayor, but he's also been under indictment for a series of practices in which he's alleged to have done favors for campaign contributors and accepted money for his political campaigns in ways that were not legitimate, and was federally indicted, and he was had those indictments lifted by the Trump administration. And some people are writing recently that the Trump administration may give him an office in order to depart from the mayoralty to affect the outcome of our current election. But why and when do we elect conservative mayors? And I would say they tend to win after periods of economic downturn have created fiscal stresses on the city. Certainly Ed Koch being elected in the wake of our major financial meltdown in the mid-1970s, and even Rudy Giuliani being elected in the wake of the economic contraction that we experienced in the Dinkins years. Dinkins years were indicative of that, but also when we've experienced increases of violent crime, which we did steadily from the late 1960s in New York City right through the 1980s when Giuliani was first elected mayor. When in 1990 and 1991, on the eve of the Giuliani administration coming into office, we had more than 3,000 murders annually in New York City, and today we have less than 300. So
you can see that we've experienced a very dramatic decrease in violent crime in the city, and Giuliani was clearly elected to address that. And I would say also that conservatives come into power when the Democratic coalition is in disarray, it's divided, and substantial numbers of Democrats don't like who the party has nominated, and they defect to the Republican nominee. And I have to give conservative coalitions credit in New York City because certainly on the crime issue, the Giuliani administration, much as um, my own political inclinations are in opposition to his, the fact that the crime levels were brought down in the city were to some extent the result of the Giuliani administration's policies, and they had a very positive effect on many aspects of the city. We would not be so attractive to businesses and residents as we are today if it weren't for the fact that we are a much more secure city than we were. I would say we're also an attractive city because of the successes of progressive and left-wing policies as well, which I'll speak to in a minute. But the left has won in the reaction to long periods of conservative rule, which have tended to accentuate feelings that the city is growing more unequal and only people at the top are benefiting, and the middle and working classes have not benefited from the policies of conservatives or from the economic expansions that have taken place in the city. And also, these are periods in which concerns about personal security are no longer at the forefront. And I think concerns about affordability and can even people who are in the middle class and who are well paid, can they afford their housing costs is at the top of the list of concerns currently in voters. And given that 2/3 of the voters rent their homes rather than own their homes, it's a very compelling aspect of political mobilization. And I would also say that scandal and corruption have helped to bring down the conservative administrations, both the end of the Koch administration, the end of the Giuliani administration, and the current Adams administration have all been troubled by that. So if we look at left-wing mayors, the most recent one being Bill de Blasio, they come into office facing a lot of challenges. There are a lot of powerful elements of the city that don't like taxation, they don't like social spending, they don't like regulation, they don't like minority empowerment. And so governing coalitions to seek to advance those goals do run into a lot of opposition. Partly in the press, Rupert Murdoch owns the New York Post, and that's a tabloid newspaper and also television stations in New York that can be counted on to be reliably attacking a left-wing mayor. And if the powerful business communities in New York City feel threatened by left-wing government, they'll fund opposition. They'll think of ways to undermine the mayor. And to some extent, any mayor of New York City has got to have the cooperation of at least significant elements of the business community to be successful. But despite that, progressive government has accomplished important things. And even conservative governments, given the leftward potential tilt of the electorate in New York City, even conservative governments often do things that might be considered to be progressive or left wing. Just to give you some examples, Mayor Bloomberg, who was one of the richest people in the United States and whose government was very favorable towards growth policies, banned smoking in restaurants and bars. He was a very strong public health
mayor. And I, as a non-smoker, I like to go out to clubs and listen to music, but I never used to be able to do that because I'm somewhat allergic to cigarette smoke. But now all those places are healthier, and certainly the fact that the public realm is much more secure in New York City has made people much more comfortable to do things that they might not have in a period of insecurity. But I think Mayor de Blasio's most important accomplishment, well, he managed to give raises to and settle all the city contracts to all the city employees. He froze rents of rent regulated apartments for 1 year. And he created childcare, a pre-kindergarten childcare for 3-year-olds on a universal basis, 3 and 4-year-olds on a universal basis in New York City, which is very much a help to working families with some children, sorry. Okay, so we elected a somewhat conservative mayor, Eric Adams, in the wake of the de Blasio administration. And unfortunately, our progressive mayor, our left-wing mayor, did a lot of things that I think undermined support for himself. He ran a very ill-advised presidential campaign that went nowhere, for example, in 2020, and people made a lot of fun of that. And I think the end of his second administration was not motivated by the same lofty goals that motivated the first de Blasio administration. So we did get a conservative mayor currently, even though there were some very good left candidates in the last Democratic primary. If we were following past patterns, we have nominated a socialist person of color who is Muslim and who was born in Uganda and only recently became a citizen of the United States. And in the past, this would have led a lot of the middle class white Democratic voters in New York City to say, well, we're not so comfortable with person who's so extreme and so different. So we'll defect from the Democratic nominee and we'll vote for some middle of the road centrist like our former governor, Andrew Cuomo. That did not happen in the Democratic primary, in which Zoran Mamdani clearly defeated Andrew Cuomo. And it also seems that the Republican Party, which in the past has been a vehicle for disgruntled Democrats in more conservative constituencies to line up together, the Republican Party has nominated someone who's a marginal figure and who's run previously and lost badly. So usually it's the Democratic left liberal factions that have a hard time coalescing. But today, it's the more conservative factions that are having a very hard time coalescing against our socialist democratic nominee. And I'm pretty sure that Zoran Mamdani is going to win come November. And this will be remarkable because although David Dinkins was a kind of nominal member of the Democratic Socialists of America, I don't think he would ever have called himself a socialist, whereas Zoran Mamdani is very willing to call himself a socialist, and he has a strongly mobilized group on the left, particularly among young people, and they're very well educated. And a lot of young, well-educated whites who may be economically successful in New York City but don't consider themselves part of the sort of corporate managerial class, they're very attuned to what Mamdani represents. And so in a way, I think this November election in New York City is going to be a very important bellwether about
the future of the Democratic Party in America in the era of Trump, not just in New York City, but across the country, because Andrew Cuomo represents the more conservative establishment, and Zoran Mamdani represents the socialist leaning or left opposition that Senator Bernie Sanders or member of Congress AOC from New York City are nationally known for representing. So it's going to be an extremely important, significant, and interesting election on November 4th. And if everybody still wants to talk about it afterwards, I'd be glad to come back and we can dissect and discuss what happens and what it means for the biggest city in New York. So again, thank you very much for the opportunity to share some thoughts with you. I'm not sure if it's exactly everything that you wanted to hear about, and if you give me further instructions about what you want me to address, I'd be happy to do that in the future. So again, thanks for the opportunity to be with you. Thank you, John. Well, I'm just going to make a few remarks in English so that everyone can understand. I think that we've seen in the 4 cases analyzed, we've realized that size doesn't matter. We've seen cities of different budgets, of different sizes. Is this okay? Should I continue? Or hacemos español, inglés? Just for the interest of time. As far as I'm concerned, it's fine to continue in Spanish. And okay, I will take my notes and put them into Google Translate and put them into Spanish and send them to you, and then you could share them with anybody who wanted to. Okay, no problem. I'll just address the specific point. About New York City, I think that we can learn a lot in Latin America about the experience of fragmentation and inequality. I mean, it's unprecedented, the size of the budget, how much we can learn. You have published work on the transformation of Black neighborhoods, and I think that's something we can learn from, how it has shaped politics. Y creo que en las demás intervenciones advertimos algunos puntos que son transversales. Por ejemplo, la construcción de la política desde abajo hacia arriba, y algo interesante que trajo a colación Lucía, que quizás podrían evaluar o darnos su opinión para los casos particulares de ustedes, esta conexión de los gobiernos multinivel, ¿no? Cuando no hay afinidad entre el gobierno local y el gobierno nacional, ¿de qué manera eso le da forma a la contienda política a la luz de los grandes desafíos que tenemos que tienen que ver con distintos tipos de desigualdades que van cambiando, pero se intensifican? Entonces, con esos primeros comentarios quizá podríamos dar origen a una primera ronda, y si hay preguntas por parte del público, por favor, si las pueden escribir en el chat, se los agradezco. Entonces, quien quisiera comentar estos puntos, podría comenzar. Salvador, te escuchamos. Perfecto. Me pareció interesante, no tuve oportunidad de desarrollarlo, pero el tema que tú mencionabas recién de la articulación multinivel en escenarios donde coexisten gobiernos de distinto signo y, bueno, hay una competencia o hay una, digamos, conflictividad en términos de el relacionamiento en un partido o coalición que gobierna a nivel del Estado Nacional y un partido o coalición que gobierna a nivel local. En forma análoga cuando existe coincidencia. En el caso de Montevideo, tenemos las dos experiencias, situaciones de coexistencia con un nivel de cooperación interesante en algún momento y con un nivel de enfrentamiento y conflictividad muy fuerte cuando hay partidos de distintos signos. Y cuando yo les mencionaba los 15 años que medraron entre el 2015 y el 2020, que hubo coincidencia de un gobierno de izquierda nacional y gobiernos departamentales,
ahí se da una mutación que me parece que hay que ponerle como un poco de atención, que es que se pierde cierta jerarquía de la política local en varios planos. Yo había mencionado uno que era la absorción o el reclutamiento o la cooptación de cuadros dirigenciales que trabajaron a nivel local y migran hacia lo nacional, pero también la centralidad de la política, ¿no? Me parece que ahí hay un tema. Creo que eso en el caso de Montevideo significó un empobrecimiento de la vida local desde el punto de vista político y todavía estamos pagando esa experiencia y creo que no hay un balance autocrítico sobre qué ocurrió y me parece muy necesario. Gracias, Salvador. Patricia, sí. Sí, bueno, respecto a lo que Carolina decía, em, dos cuestiones. La primera, que efectivamente las relaciones o las conexiones multinivel claramente son necesarias, pero si yo me fijo en alguna experiencia rosarina, santafesina, para decirlo de alguna manera, y no particularmente en lo que comenté, digamos, sino más una cuestión como más histórica, cercana, algunas reformas importantes que ocurrieron en Rosario vinculados a reformas importantes en términos urbanísticos y de participación, de alguna manera un giro importante de que fue la democracia local, se hicieron en la ciudad de Rosario con gobiernos provinciales y nacionales absolutamente diferentes, casi como adversos, digo, ¿no? Y cuando fue coincidente la política o el partido político de Rosario, provincia de Santa Fe, algunas cosas dejaron de ocurrir. O sea, si uno piensa desde el punto de vista lógico, sería cuando hay coincidencias debería funcionar mejor y cuando no las hay debería funcionar peor. Bueno, si yo miro, a lo mejor no sirve para generar teoría ni mucho menos, pero la experiencia rosarina de los años 90 fue a contramano de lo que pasaba a nivel provincial y a nivel nacional. Y fueron de alguna manera hasta ahora como las políticas que cambiaron de alguna manera la mirada local, la mirada municipalista, ¿no? Entonces digo, ahí hay como una cosa rara respecto de hasta dónde las tensiones y hasta dónde las coincidencias, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Eh, John, if you'd like, I think that people can understand, or maybe we can make a note afterwards, like address this issue of multi-level governance, the relationship between city leadership and national and provincial or state, in your case, level. So in general, I would say that city governments are highly constrained by their state governments and state legislatures. That much of what cities do, especially in social services, is structured by programs and regulations that are set at the state level, not the local level. Although in a big jurisdiction like New York, the city often goes in its own direction that might not fully conform to what the guidance from above is, and there's not that much the state can do about it. Its enforcement mechanisms are not super strong. But there's also the question of the political representation of cities at the state level. And in general, there are not enough city voters in most states there are really not enough city voters in almost any state to control the state legislature. There are probably more city voters than there are rural voters, but the suburban voters have the sort of middle
middle 40 or 45% or something like that. So even when Democrats are in control at the state level, at the legislature and the governor's office, they still sort of lean towards the suburbs rather than the central city in how they're allocating resources. So in New York City, in New York State rather, New York City generates half the tax revenues of the state, but they only have a quarter of the votes statewide. And we only get about a third of the state revenues. So in a sense, the city taxpayers are supporting the rest of the state because they don't have clear majorities in the legislature. And this is in a heavily Democratic leaning state. So if we take Republican states, and the majority of states at this point are governed by Republicans, and in many instances, the Republicans control both houses of the state legislature and the governor's office, while the cities are Democratic, have Democratic mayors. So they're much more constrained in what they can do and how state legislatures may stop them from doing certain things. Some states, for example, have adopted state laws that prevent cities from enacting rent control at the local level, or they alter what kind of taxes localities can raise, or they provide tax benefits to certain constituencies. So I would say in most of the U.S., there's a lot of constraint inherent in multi-level governance, both at the state and the federal level. The federal government controls certain things, but at this point, federal government is contributing less than 10% of most city budgets. So it's not nearly as much of an influence as state governments are. Have I addressed the concerns, or have I missed Yes. something important? No, that was exactly the question. No hay preguntas en el chat. Quisiera saber si en la sala en presencial hay alguna pregunta para estos últimos minutos. Ya estamos sobre la hora. Entonces ahí no veo manos levantadas. Y bueno, finalmente agradecerle su tiempo. Realmente las presentaciones han sido fascinantes. Hemos aprendido muchísimo y esperamos nos puedan seguir acompañando en el resto de la serie del evento que ha organizado Urbistic. Bueno, sin más, me despido entonces. Muchísimas gracias a todos y ahí en la sala también les saludamos. Gracias, muy amables, saludos a todos. Saludos. Muchas gracias. Simplemente compartirles la agenda de mañana, donde vamos a abordar Ok. una vez más la ciudad de Buenos Aires, León, Guanajuato, Guayaquil, el norte de California y algunas ciudades de España también. Entonces, para que nos puedan acompañar de igual manera, pues, si no hay ninguna duda, creo que podamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Chao, gracias a todos.